Libro No hay infierno ni diablo, pero hay karma, por R.C. Lechner. Primer capítulo. Todos vamos en pos de la verdad, pero ¿qué es la verdad? ¿Será lo que nos enseña la teología? ¿Será verdad aquellos dogmas que nos prohíben pensar, indagar, leer obras no aprobadas por determinado clérigo o entidad eclesiástica? ¿Será la verdad aquello que quienes la enseñan no pueden explicarla y la llaman misterio? ¿O será aquello que se debe creer con fe ciega solamente porque se nos ordena, pero cuidándonos de no investigarlo, meditarlo ni discutirlo? ¿Por qué entonces tantos enigmas, tantos puntos que no podemos aceptar, ni siquiera bajo las amenazas de los castigos terribles que desde pequeños hemos escuchado? ¿Por qué no se nos explica tantos puntos oscuros relacionados con nuestra existencia, con nuestras vidas, con nuestros sufrimientos, con nuestra suerte? ¿Por qué vemos tantas injusticias aparentes, tantos desmanes de la naturaleza y sin embargo se nos predica a cada instante la justicia de Dios? ¿Por qué tanta ignorancia con respecto al más allá? ¿Por qué vivimos años de existencia como vendados o ciegos sin que nadie, ni los que suponen doctores de la iglesia, nos den explicación satisfactoria alguna otra que de un cielo hipotético si vivimos de acuerdo con determinados preceptos, o de un infierno si no obedecemos órdenes escritas por hombres o grupos de hombres cuyas vidas no fueron siempre ejemplares ni santas, sino que en muchos casos fueron seres egoístas, vengativos y hasta perversos? Se nos habla del pecado de Adán, el que todos hemos heredado, y entonces no podremos menos que preguntar, ¿habrá justicia en estos? Vemos que mueren niños recién nacidos bautizados bajo el rito católico, por ejemplo, y entonces van al cielo, pero se nos advierte que si no hubiera sido así, sus almas se habrían perdido. ¿Habría justicia en esto? ¿O se nos advierte que el recién nacido gana un cielo inferior al hombre maduro? Y volvemos a preguntar, ¿qué culpa tuvo el recién nacido de que no se le brindara la oportunidad de vivir toda una vida y ganar un cielo mejor? ¿Habrá justicia en esto? Nos hablan del perdón de los pecados mediante una confesión, pero observamos que infinidad de pecados tienen consecuencias gravísimas que afectan generaciones enteras. ¿Habrá justicia en esto? Vemos seres que nacen ciegos, otros bajo circunstancias horrendas de miseria, otros nacen ni siquiera tienen un apellido legítimo que los encamine en la vida. Unos nacen varones y otros hembras, unos pobres y otros ricos, unos de baja esfera social y otros llenos de comodidades, de honores, de nobleza. Unos luchan toda la vida por no perecer de hambre y de frío, y otros nacen en terciopelo y disfrutan de riquezas ilimitadas hasta el fin. ¿Por qué pues la supuesta verdad que se nos predica no explica todas estas cosas? ¿Por qué se nos prohíbe investigar, leer, libertarnos, conocer ideas filosóficas avanzadas? ¿Qué objeto tienen quienes así limitan y nos mantienen sumergidos en la ignorancia? ¿Será que temen que perdamos nuestra fe ciega y pierdan ellos su dominio sobre nosotros y penetramos nuevos campos de pensamiento? ¿Y por qué este empeño en que la humanidad viva en la ignorancia y en la esclavitud? ¿Por qué se nos predica la doctrina de Cristo, pero vemos quienes la predican no la practican? Sabemos que Cristo fue un asceta que vivió pobremente. Sabemos que quienes dicen ser representantes constituyen el núcleo financiero más poderoso del mundo. Sabemos que Jesús no vino a fundar una religión, pero sabemos que quienes dicen representarlo
fundaron una bajo su divino nombre y que para sostener sus puntos de vista han auspiciado matanzas y persecuciones sin límites. Sabemos que Jesús fue todo bondad, todo desinterés, y sabemos quienes dicen representarlo son egoístas y dictatoriales en sus dogmas, condenando a quienes no piensen como ellos, auspiciando y predicando la destrucción de los supuestos ateos, infieles, impios, etc., siendo que Jesús dijo: en que os améis los unos a los otros, probaréis que sois mis discípulos. No basta con leer sobre la Santa Inquisición para conocer hasta dónde llegó la soberbia y la maldad de quienes pasaban como representantes de Cristo. Nos hablan de un sumo pontífice infalible en sus dogmas religiosos. Nos hablan de su cuerpo de cardenales, obispos y clérigos. Todos constituyen una jerarquía divina, o al menos auspiciada por un superior. Nosotros conocemos los defectos de muchos que forman parte de esta jerarquía, sus flaquezas, y no podemos menos que preguntar: ¿quién los ha nombrado? ¿De dónde les viene esta supuesta superioridad espiritual? Vemos que otras religiones a las que esos jerarquías critican, condenan, son religiones que bajo toda apariencia son morales y buenas. Vemos que muchas de estas religiones condenadas por los supuestos jerarcas son antiquísimas, infinitamente más antiguas que la romana católica, y vemos que miembros de estas religiones son hombres y mujeres de buenas costumbres, cumplidores con sus deberes, y en cambio vemos que la mayor parte de los países donde predomina el credo católico son países degenerados, donde reina la lujuria, el vicio, el uso exagerado del alcohol. Vemos que las naciones más civilizadas y adelantadas del mundo, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, están formadas en su mayor parte por habitantes no católicos romanos, y vemos en cambio que España, Polonia, Italia, Irlanda, algunos países latinos de América muy atrasados todavía, viven bajo el dominio de las jerarcas católicos romanos. Observemos de qué manera se condena a los antiguos que adoraban al sol y que simbólicamente representan a las entidades cósmicas, objeto de su adoración, en forma de estatuas de oro, becerros, etc. En cambio, vemos como quienes así lo condenan adoran estatuas de barro que hoy pululan en todos los lugares, y en completo desacuerdo con las doctrinas de Jesús, el divino Maestro de Galilea, quien repetidamente condenó la adoración a los ídolos. Y podemos culpar a quienes apellidan el paganismo a esta exhibición idólatra. Páginas enteras podrían llenarse sobre el caos que se cierne sobre la humanidad, guiada bajo dogmas ciegos, inexplicables y dictatoriales, al tiempo que se le prohíbe buscar la verdad, so pena dizque el infierno del diablo y de la infinidad de castigos. Imaginarlos y estúpidos quienes lo predican tampoco pueden explicar ni definir, admitiendo ingenuamente que no hay prueba fidedigna de que nadie se hubiera condenado. Seres como Adán, Caín, Abel, etc., personajes simbólicos creados por los antiguos sabios para explicar las doctrinas de la creación y evolución del hombre, son presentados hoy como seres reales, y en su derredor se han fabricado infinidad de leyendas. Asimismo, libros antiguos como la Biblia, repletos de simbolismos en forma de historias para que pudieran perdurar durante futuras edades, se nos representan como dogmas y hechos reales que debemos creer. Pero mientras una religión, la católico-romana, prohíbe la lectura de la Biblia, otras, las protestantes, basan sus creencias sobre los relatos bíblicos, que no son, repetimos, sino creaciones fantásticas de los antiguos sabios para perpetuar determinadas verdades. La Biblia encierra grandes misterios, pero son muy pocos los que saben leer a través de sus simbolismos.
Jesús de Nazaret fue un gran revolucionario. En su época condenó el dominio clerical reinante, muy similar al que tenemos actualmente entronizado en los países católicos romanos. Quizás sea este uno de los motivos por los cuales el clericalismo se opone a la lectura del Nuevo Testamento. Los grandes maestros de la sabiduría han sido grandes pensadores: Platón, Buda, Pitágoras, Cristo. Todos fueron hombres independientes. No sabemos que ningún dogma los hubiera sujetado. ¿En dónde pues está la verdad? Tenemos que buscarla, primero que todo, en nosotros mismos. Tenemos que abandonar los dogmas, las limitaciones mundanas que nos han sujetado cual mansos corderos en un rebaño, y pensar por nuestra cuenta. El lector interesado en conocer la verdad debe ante todo llegar al convencimiento de que la hallará en los dogmas teológicos, de que no la hallará en los dogmas teológicos, ni en las prohibiciones, ni en las amenazas del infierno y de diablos. Debe convencerse primero que todo que estos son inventos para sujetar a los ignorantes, a los poco evolucionados, y saber quién se detenga siquiera por unos instantes a meditar en estas cosas ya tiene alguna evolución y por lo tanto puede y debe seguir indagando. La verdad será hallada en el hombre mismo. En primer lugar, entremos a estudiar el porqué de las cosas. Si no hay justicia en la pobreza, en la miseria y en las enfermedades, y si no hay en la riqueza y en el bienestar, el talento, en la grandeza, entonces, ¿cómo y por qué reciben los hombres esos castigos y disfrutan de esos privilegios? Si la justicia divina existe, entonces las riquezas, el talento, el éxito en los negocios, la facilidad de expresión tiene que haber sido ganados. Y por consiguiente también las enfermedades, la pobreza, la falta de talento, el ambiente desfavorable en que se hayan nacido, tienen que ser consecuencia de actos anteriores. Estas actuaciones, motivos de miserias o de riquezas, no pueden ser todas las de la vida actual, porque si un ser nace en la adversidad, es probablemente que en la actual existencia no la haya merecido, como tampoco se ha ganado la opulencia quien haya tenido el privilegio de nacer en ella. El capítulo 2 nos habla sobre la sublime doctrina de la reencarnación. Esta doctrina, que es antigua como en el mundo, es la única que explica todas las diferencias. Las antiguas religiones de la India, Egipto, Caldea y el mismo cristianismo primitivo estuvieron basados sobre la doctrina de los renacimientos sucesivos del ego y de la evolución de los seres. Parece que para poder desenvolver y perpetuar su dominio sobre los fieles, el romanismo eliminó de su credo la sublime doctrina de la reencarnación o renacimiento, cambiándola por el de infierno, el del diablo, y los sufrimientos eternos, todo lo cual se prestó para introducción de la confesión, el perdón de los pecados por un cura, las indulgencias pagadas, los responsos, misas, etc. Pero si se lee la vida de Jesús descrita por sus apóstoles, se verá que el divino maestro de Galilea basaba la verdad sobre esta sublime doctrina, la que sin embargo predicó muy veladamente a las muchedumbres, aunque seguramente la esbozó con entera franqueza y claridad a sus 12 apóstoles, a quienes hablaba en secreto y en privado. El señor Buda, que vivió algunos siglos antes de Cristo, predicó también esta sublime verdad abiertamente a sus muchedumbres, y tanto el budismo como el hinduismo, el brahmanismo y todas las antiguas grandes religiones del Oriente están basadas sobre esta doctrina de justicia y de equidad. Sabido es que se haya perfectamente comprobado que la juventud de Jesús no fue basada en una carpintería de Galilea, como erróneamente se pretende
hacer creer, sino que entre sus 13 y 30 años el hijo de José vivió en el lejano oriente, primero conociendo la verdad de boca de los grandes sublimes instructores que moraban y moran todavía recónditos en monasterios de aquella parte del mundo. Más adelante, recibiendo las altas iniciaciones que abrieron aún más su conciencia, lo volvieron clarividente y lo convirtieron en verdadero mago, como se mostró a su regreso, y finalmente recorriendo aquellas lejanas tierras, predicando y enseñando la verdad y preparando la etapa final de su vida, ya que Jesús, como vidente que era, debió conocer la tarea que debía realizar, la que culminaría en el Calvario. Las tradiciones antiguas de la India, el Tíbet, Egipto, hablan de un instructor llamado Yeshua, en hebreo Jesús, que anduvo por aquellos entornos y dejó huellas de sabiduría y bondad que todavía perduran inolvidables. Cuando Jesús regresó a Galilea ya era maestro, ya era mago. Por tanto, el velo que los llamados padres de la iglesia han colocado frente a la vida del divino rabino no es sino otra prueba de una táctica sistemática de mantener ignorantes a los llamados fieles. Tanto en el lejano oriente como en Galilea, a su regreso, vemos a Jesús predicando en contra de dogmas teológicos establecidos. Quebrantó la ley mosaica ante la estupefacción de los sacerdotes de la iglesia hebrea e hizo infinidad de declaraciones contrarias a los mandatos obligatorios de aquel entonces, como aquella de que no es lo que entra por la boca del hombre lo que enferma, sino lo que sale de ella. Por el divino maestro era enemigo de las limitaciones del engaño que las religiones oficiales han perpetuado siempre contra sus creyentes para mantenerlos bajo su dominio. Fueron precisamente las prédicas en contra de los sacerdotes entronizados en aquella época que motivaron la condena de Jesús. Ellos se encargaron de acusarlo como blasfemo. Hoy sería acusado de igual manera si vivo se presentara a predicar las mismas doctrinas en un país que esté bajo el yugo del clero romano. Dijo Jesús: el reino de los cielos tiene que ser tomado por asalto. Pocas explicaciones se nos dan hoy sobre esta maravillosa expresión del gran maestro y sabio de Galilea. Se refería a Jesús a que no es mediante ayunos, ni plegarias, ni misas, ni confesios, ni comprando responsos, ni pagando entierros de primera, ni legando grandes sumas para conventos o para templos que se ganan el cielo. Hay que tomarlo por asalto. Hay que dominar las pasiones por su propio esfuerzo. Allí tenemos en una corta frase la síntesis de la doctrina verdadera del cristianismo original, degradado ya por la Iglesia romana. Jesús pues conoció la doctrina de la reencarnación y del karma, habiendo vivido muchos años en el lejano oriente, donde centenares de millones de seres humanos practican religiones antiquísimas que se basan todas en esta sublime verdad. Si el lector desea conocer las expresiones textuales de Jesús sobre reencarnación y las que aparecen en los evangelios de 4 de sus apóstoles, puede leer algunas de estas obras que enumeramos más adelante y profundizar sobre estas materias. No solamente pretendemos dar un vislumbre de esta verdad, y quienes estén suficientemente evolucionados para buscarla, que lean e investiguen y mediten y comparen. Dijo Jesús: con la vara que midiereis, seréis medido. Lo que a otros hagáis, eso os harán a vosotros. No podía referirse Jesús a decir con la vara que midéis a una sola vida, porque continuamente estamos palpando actuaciones de individuos que no se ajustan a la justicia y a la equidad, y sin embargo gozan de relativas comodidades, buena salud y felicidad aparente. La doctrina de con la vara que mides es la doctrina de la causalidad o ley de karma, como la denominan las religiones del Oriente. Es la ley de causalidad, o sea, causa y efecto.
Pero esta ley no opera en una sola existencia, no tiene tiempo. Un individuo puede cometer un grave error poco antes de desencarnar, puede causarle sufrimientos incontables a sus semejantes y sin embargo no sufrir un castigo ni siquiera aparente por el mal causado. Según la doctrina romana católica, con solo confesarse antes de morir, el individuo en cuestión quedará perdonado, pero detrás quedan las consecuencias de sus actos: si robó, si quitó la fama, si mató, si mintió, si con sus actos causó graves males a terceros. Nada de eso te será curado con la confesión. La ley de renacimiento y su compañera, la del karma, enseñan que este individuo renacerá al cabo de algunos años y que pagará sus yerros. No es posible, sin embargo, pagar todo en una sola vida. Por eso vemos tantas personas viviendo en circunstancias adversas, quienes bajo toda apariencia cumplen con su deber y aún pueden ser personas ejemplares. Están pagando errores cometidos en otras existencias. La ley de karma, según enseñan los grandes ocultistas iniciados, opera hasta la séptima reencarnación. En otras palabras, durante las 7 vidas subsiguientes puede pagarse los errores cometidos y acumulados en esta vida. Y notará el lector que no hablamos de pecados sino de errores, porque errores son, a medida que el ser aprende y se perfecciona en la escuela de la vida y adquiere conocimiento, será más consciente y evitará cometer nuevos errores. El pecado, como le enseñan los teólogos, no existe. Pero como se pagan los errores, también recibe el ego los beneficios de sus buenas obras. Por lo tanto, quien han sido caritativos recibirá su premio y bienestar personal y quizás en riquezas. Quien ha cuidado el honor y la fama de sus prójimos llevará una vida libre de mortificaciones por causa de malas lenguas. Quien la enseñaba recibirá también instrucción, y quienes han investigado la verdad nacerá en un ambiente independiente y propicio para seguir sus investigaciones y su progreso. Podemos estar seguros de que nada que no nos hayamos ganado recibiremos, ni en lo espiritual ni en lo material. Así debemos explicar las grandes riquezas acumuladas. Quienes las poseen son merecedores de esas por luchas y tenacidad ejecutadas en existencias anteriores. Quienes se quemaron las pestañas luchando por descubrir una ciencia o perfeccionar un invento, nacerán científicos e inventores, y quienes hicieron también grandes esfuerzos por llevar la luz a sus hermanos en la humanidad, tendrán en su nueva existencia nuevas oportunidades de profundizar aún más estas verdades y adquirir nuevos sublimes conocimientos. No de otra manera se explican los niños prodigios, seres que a su temprana edad son ya grandes pianistas, filósofos, científicos y lingüistas. No de otra manera se explican casos, de los cuales hemos visto numerosos en Colombia, de hombres que con mera educación elemental, levantados en el campo, llegaron a acumular inmensas fortunas, cuando los académicos, los profesionales y los que especializaron en las finanzas y en el comercio no pudieron competir con ellos. ¿Cómo explican los miembros de la Fraternidad Rosacruz de Colombia, en el caso de su director maestro Israel Rojas Romero, quien, no habiendo pasado por la universidad, reúne hoy conocimientos científicos y filosóficos iguales a los que no reúne ningún colombiano, ni siquiera el doctor López de Mesa, conocido sabio, conferencista extraordinario, que maravilla a sus audiencias, que ha retado a prominentes clérigos a públicos concursos para discutir temas teológicos, y ante cuyo martillo han tenido que callar y doblegarse muchos padres de la Iglesia y graduados en Roma, connotados doctores, filólogo y conocedor profundo del sánscrito, la lengua más antigua que se conoce. Seguramente el doctor Rojas fue un filósofo de otros tiempos, iniciado en los misterios y los conocimientos maravillosos que ahora exhibe.
no son sino la continuidad de sus esfuerzos, sus luchas y de su ya avanzada evolución. Muchos objetan el que no se recuerden las vidas anteriores y lo que se trata de ridiculizar la doctrina del renacimiento y del karma. Basan sus objeciones en esta falta, agregando que los sostenedores de esta teoría creen que los hombres renacen en animales, etc. La retrogradación no existe y quienes tratan de combatir la verdad valiéndose de estos informes lo hacen de mala fe. En cuanto al recuerdo, por fortuna, los hombres no recuerdan sus vidas anteriores y la divina providencia han sido buena con la humanidad en no suministrarle este recuerdo. Pero en cambio, trae el hombre sus tendencias, sus gustos, sus disgustos, sus cualidades, y así como no recordamos lo que ocurrió en nuestra temprana niñez, tampoco recordamos incidentes concretos de nuestras vidas anteriores, pero nuestro carácter está formado y lo que logramos en otras vidas mediante sufrimientos, privaciones, luchas, enfermedades y fracasos, ya lo tenemos en la actual como una cualidad, un principio o una convicción, de la cual nadie se nos apartará. La honradez, el respeto a la propiedad, el deseo de bienestar ajeno, el silencio cuando debemos callar y mil cualidades más son resultado de nuestros triunfos. En cambio, los defectos que todavía tengamos son la falta de evolución, la falta de esfuerzo hecho en vidas pasadas, y toda tendencia mala tiene que ser corregida y dominada para que no tengamos que sufrir sus consecuencias en las vidas que se nos esperan. No es propio decir que somos cuerpos dotados de almas, sino que somos espíritus dotados de cuerpos. No es otra cosa nuestro cuerpo carnal que un ropaje o vestidura que descartamos cuando haya cumplido su cometido. Así pues, el infierno y el purgatorio de los teólogos no existe sino en su imaginación, pero en cambio existe la ley de karma, igualmente grave, que es lo que nos sujeta a sufrir por el sufrimiento que hayamos ocasionado a nuestros semejantes. Para evitar esta terrible ley inexorable y justa no tenemos otro camino que el perfeccionamiento personal. Debemos estar convencidos que ni las súplicas, ni los rezos, ni las misas, ni los responsos, ni nada de eso evitará que tengamos que purgar nuestros errores, y que la única manera de evitar los malos ratos en vidas venideras es trabajando ahora mismo por la humanidad, combatiendo nuestros defectos, esforzándonos por el mejoramiento espiritual, teniendo caridad con el prójimo, disculpándole sus debilidades, evitando los oídos y, en síntesis, no creando karma futuro, sino procurando quemar el karma pasado, el que hemos acumulado en esta y en otras existencias. Solamente quienes conocen a fondo la doctrina de la reencarnación y están convencidos de su realidad pueden apreciar las ventajas que ella ofrece para la vida diaria. Quien conoce la reencarnación no le teme a la llamada muerte, muy distinto de quienes están limitados a las religiones teológicas que la miran con un horror. El conocimiento de la ley de karma ayuda al hombre a mirar con serenidad sus fracasos, sus sufrimientos, sus dolencias, porque sabe que estas son efectos de causas anteriores. Le ayuda a ver con comprensión los males causados por extraños, porque filosóficamente los estudia y hace conciencia de ellos. Obrando así, reconoce los motivos y perdona con facilidad. El odio, el pesimismo y el temor desaparecen cuando se conoce